Bueno, comenzamos, creo que casi todas las veces comenzamos hablando algo de la época o incluimos en algún momento algo de la época, ¿no? En esta época que tiene una época de la reproducción del virus, algo tan indeseable y nuevo para todos. Pensemos que la reproducción tiene la lógica de nuestro capitalismo contemporáneo y también digamos que la reproducción, y diferencio producción de reproducción, la reproducción enloquece. Podemos preguntarnos por qué. Porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. A mí me parece importante hablar de lo reproductivo, porque, bueno, con el psicoanálisis vamos para otro lado. Sabemos que la lógica del virus es la lógica prevalente en nuestro mundo de hoy. China fabrica millones de objetos para todo el mundo, es la fábrica del mundo. Esto tiene una lógica radicalmente reproductiva. Millones de objetos. Es la lógica del Internet, lo que se viraliza. China es la industria de muchos países. Bueno, cuando en estas conversaciones hablamos del psicoanálisis y decimos hay muchos, bueno, el que me interesa presta exterioridad y se dirige a lo nuevo. Entonces va en una dirección absolutamente inversa a lo reproductivo. Va más hacia el lado de la creación. Entonces, estamos ante esta contingencia, todos los días es un poco distinta para cada uno. Hay días mejores, hay días peores, y algo va pasando. Es una contingencia radicalmente nueva para todos y para cada uno de nosotros. Nos incluyó a todos. Entonces, esto no lo elegimos. Es una contingencia y pasó. Bueno, ¿por qué no hacer algo con esto? Es un momento en el que podemos pensar en reinventarnos. Sí, reinventarnos. Cómo no ser idénticos a nosotros mismos. Inventar otra historia en términos de otro relato. ¿Qué es eso? Otro relato es otra mirada a distintos momentos de la propia historia, de la propia vida. Otra historia, otro relato, una invención. Esa invención no tiene que ver con la mentira, en absoluto. Es la entrada de otras miradas, podemos decir, es la entrada de otros puntos de vista. Es interesante entrar a la propia historia de otros modos. Es poner a mover lo fijo de la historia. La historia que ata es la historia fija. Estamos hablando de poner en movimiento la historia. Que no nos agarre de atrás. Agregar puntos de vista. Poner en movimiento. Puntos de vista, bien en plural, son las distintas entradas a los distintos hechos de nuestra historia. La invención de otro relato nos permite encontrarnos con nosotros mismos de otra manera.
Esta palabra nosotros va teniendo en nuestras conversaciones un lugar muy especial. Encontrarnos con nosotros de otro modo. Si no nos encontramos con él nosotros, no hay ni invención, ni nosotros, ni nada. En soledad no hay invención. Es un modo de servirnos de la creación. Este es un momento donde han pasado muchas cosas con el tiempo, quizá podemos ocuparnos de esto, cada uno. También en esto, que es una invitación que tiene que ver con la creación, bien, está en las antípodas de lo reproductivo. En las antípodas de lo reproductivo, y esto es muy importante. La invención pone en juego un salto, un recomienzo, una invención, otro comienzo, para tomar la frase de Heidegger, un otro comienzo, sí, un otro comienzo cada vez. Es decir, bueno, vivir distintas vueltas. Acá nos ha tocado una vuelta muy particular, pero también es interesante que hagamos algunas otras cosas. Por momentos encontré a alguien quejándose de su dispersión, ¿no? De los pensamientos dispersos. Es interesante pensar que tienen un valor los pensamientos sueltos, los pensamientos dispersos. Muchas veces son un camino a la creación de caminos, un camino para la invención, para la creación. Nos hemos referido en varias oportunidades en estos lunes al en casa. Hoy lo voy a tomar de distinto modo. En casa está poniendo en valor la presencia. Localicemos que, recordemos que para el psicoanálisis hay una diferencia entre la presencia y el estar presentes. Entonces, el estar presente es fácilmente aprehensible en el lenguaje corriente. Ese estar presente está en suspensión en este momento. En casa, sin otros, o a distancia, todo esto que ya sabemos que debemos hacer, bueno, el estar presente está en suspensión, pero está en un lugar interesante, invitada a la experiencia de la presencia, lo que hay del otro sin que esté. Lo que hay del otro sin que esté. A eso podemos llamar presencia. Entonces, tenemos la oportunidad de experimentar algo nuevo con esta contingencia. Estamos ante, bueno, podemos decirlo de este modo, ante una privación de estar presentes. Y podemos decir, bueno, a favor de la presencia. Esto es interesante. También pensar cuando retorne la posibilidad de la proximidad después de la peste, va a ser interesante encontrarnos por la diferencia, porque volver a salir sin restricciones, es interesante estar atentos a lo que a cada uno le pasó con el estar presente, con la presencia, con los demás, las cercanías que se han producido y las lejanías que se han producido. Podemos hacer en esta suspensión muchas cosas con cada uno de nosotros. De los muchos psicoanálisis que hemos dicho que hay, el que me interesa no pone al lenguaje en el centro de la escena. No le da un lugar privilegiado al lenguaje, aunque no es sin el lenguaje, obviamente. Pero
voy a hacer mención a algo que conmovió estos últimos 3 días, una nueva normativa sanitaria que planteó la prohibición de salir para los mayores de 70, y muchos integrantes, produjo una gran conmoción. Entonces vale la pena preguntarse por qué. Fue una conmoción que no fue partidaria, Todos los sectores de algún modo se hicieron escuchar, muchas voces. No fue partidaria la cuestión, y eso me parece bastante interesante. Pero de los acontecimientos, de las decisiones, es interesante hacer una recorrida y una lectura. Si ponemos el lenguaje en el centro de la escena, vamos a tener categorías, por ejemplo. Está el inconveniente de pensar en términos de categorías y no de personas. Creo que es esto uno de las cuestiones que pasó. Es como decir, en el paraíso del lenguaje, con lo clasificatorio, con el nombrar, con las categorías, con las jerarquías, todo lo que pasa con el lenguaje, todo lo que hacemos con el lenguaje, está ahí, ¿sí? Todo lo que hacemos con el lenguaje. Que es también decir, todo eso lo hacemos si estamos en el campo de la metafísica, en el campo de la metalingüística, donde el ser es, está lo definido. Podemos hacer una listita de las cosas que hacemos con el lenguaje. Bien, nombrar, clasificar, categorizar, jerarquías. Bueno, corramos. Aquí se usaron categorías, con lo cual hubo categorías de personas en vez de personas. Estamos todos en este momento de la historia de la humanidad, tratando de llegar a el otro lado, que sería, bueno, poder contar cómo pasaba esta peste. Pero estamos todos en esto, todas las personas. En realidad, se produjo un cuidado más allá de lo que puede ser dado. Se produjo un gran revuelo y grandes molestias y angustias también, no solo enojo. No existe un ser de 70 como categoría. Hay una multiplicidad en ese grupo etario. Cuando se cierran categorías, las consecuencias son rechazo y rebeldía, por ejemplo, entre otras. Encontramos los avatares que tuvo Macron en su país, por un lado, porque este es un momento además donde miramos mucho a los otros estados, lo que hacen, cómo deciden, cómo les va y todo eso. Entonces está Macron por un lado, con normativas con las que fue para atrás. Luego está Merkel planteando lo no ético o lo no moral. Digamos, es interesante esto que está pasando. Estamos con una lectura mucho más atenta, me parece, por lo menos se nota así, de cómo van tramitando este momento que es de todos en otros lugares. De la mano de las estadísticas es muy fácil caer en lo categorial. Estos mueren más, etcétera. Hacemos una categoría y entonces, bueno, haciendo metafísica, ocupándonos del ser que es, en vez de este lugar de los seres de ser que vamos siendo. Haciendo metafísica nos encontramos con lo segregativo y ahí el lenguaje en el centro de la escena, el lenguaje y no la lengua.
Cuando digo metafísica digo la filosofía, la historia de la filosofía hasta Heidegger, que lo estamos ubicando por el momento como el fin de la metafísica. Entonces nos queda de un lado las categorías, el lenguaje, las clasificaciones, la clase 70. Y del otro lado, el camino al habla. Camino que pone en juego un hablar que hace, no clasifica, no dice lo que es, acompaña el siendo, no categoriza, no jerarquiza, sino que hace. Es un hablar que hace. Estoy tomando la referencia de esto, es el libro de Heidegger, Camino al habla, libro muy amado. Caminos, hacer caminos. De la mano de la dispersión, no de la clasificación, podemos encontrar caminos para distintos lugares. Hubo incluso un video con humor donde había una persona de avanzada edad en una silla de ruedas tapado con muchas frazadas y demás y empezó a hablar de esto y de pronto tira la frazada y sale bailando y demás, ¿no? Es decir, desencontrándose con una imagen categorizada del anciano. Ah, bueno. Hay una diferencia entre el invitar en casa, o a tomar nosotros la normativa como una invitación. Dijimos que respecto de la normativa es interesante ubicar la diferencia entre obedecerla y elegirla. En este momento el verdadero nosotros es elegirla, que es cuidarnos, cuidando, nos cuidamos. Entonces, la normativa, la prohibición impide la elección, la decisión, cierra el camino a elegir lo que tenemos que elegir para salir de esta. Con la entrada de la tecnología, que ya por supuesto que venía y no nos pidió permiso y avanza cada vez más, pero pasó algo muy interesante con la mayor entrada, no sé si está bien decirlo así, con el incremento de la presencia de la tecnología. Bueno, se fue acercando muchas cosas. Se están haciendo caminos. La economía es camino tecnológico. Tomemos el término economía. Es muy interesante. El origen etimológico de la palabra economía. Entra en las casas. Ahora, la casa es la casa que se habita. Cuando queda obligada, la casa deja de ser la casa, queda obligada. Hay un ataque a la casa en el sentido de la anomía, en el sentido de lo elegido propio. Cuando la casa está obligada no es nomía, es cárcel. Queda atacado algo de lo propio de las personas. Con las categorías pasa eso. Siempre que se categoriza, se jerarquiza y queda atacado lo propio. Porque lo propio del hablante pasa por su singularidad. Se ataca el valor de la casa.
tenemos que recuperar. Hay que volver a elegirla. No hay que salir de nomos. Hay que descubrir la nomía, descubrir nomos, hacer la nomía, construir. Es la casa propia en términos del lugar en el mundo. No estoy hablando de la propiedad en el sentido monetario, ¿no? Nos encontramos quizá asombrados en estos tiempos con la cantidad de personas que comentan lo bien que están en sus casas, que han descubierto otra cosa, que hablan del enorme placer de estar en la casa, de haber hecho cambios, de haber tirado lo inservible, lo que estaba guardado sin ninguna razón. Recordemos que eran las casas en la antigüedad. Eran pueblos. La casa estaban los animales del corral, los ambientes distintos, para distintas actividades. Eran pueblo, y no era una cuestión de dimensiones, ¿eh? Ahora también la casa puede ser un pueblo. En general manejamos otros tamaños, pero es algo que no habría que perder, y está en nuestras manos. La casa propia como el propio pueblo. En el nomos, en la casa propia, estamos, pero está el otro, está el semejante, está el prójimo, está la alteridad, está el otro. Aloja alteridad. Si hay prohibición de salir, deja de ser nomía, deja de alojar la alteridad y lo de afuera son los otros, y los de adentro son unos y los de afuera son los otros. Perdemos el nosotros inclusivo que mencionamos como una maravilla de la lengua quechua. Perdemos el nosotros. La casa nomía porta el nosotros con otros, por eso la tecnología trae los museos, trae más pueblo, casas que son más pueblo ahora. Es importante no atacar esto, recobrarlo. Es una decisión nuestra. La reacción también pudo leerse en algunos comentarios como si hubieran sido echados de la propia casa, echados de la propia casa. La casa ha tomado un nuevo valor cuando se ha producido un nuevo valor de uso. Lo importante del valor de uso, ¿sí? Se tornó más valiosa. Hay que cuidar este valor. Está en cada uno de nosotros, en hacer escuchar nuestras voces. Las voces diferentes, no tenemos que estar todos de acuerdo. Las voces, lo multivocal latinoamericano también podemos decir. Pero privar del valor de uso es transformar las casas en geriátricos. Todas las casas en las que haya alguien de 70. Transformar las casas en geriátricos. Esto es una pérdida. La prohibición también tiene otra consecuencia. Infantiliza. Todos niños. Con la prohibición queda obedecer o desobedecer. Bueno, más interesante es la elección y la decisión. Es importante que retomemos ese camino, poder elegir lo que hay que hacer y no estar obligado. Cuando están estas categorías, no es necesario discernir, obedecer, desobedecer. No. Me parece que es importante que estemos atentos que se está produciendo un plus con la nomía y que a más nomía, a más propia
mi casa, mi pueblo, a más propia, menos ligado a lo monetario, la anomía. Se está produciendo otro comienzo respecto de las casas y me parece interesante decirlo porque está en nuestras manos. Gente acomodando, tirando cosas que parecían imposibles de tirar. Esto también es creación, esto también es nuevo. Cuando hay creación se da un salto. Allí se está en algún camino. Ahí está lo libre del hablar, lo libre del habla. Lo libre del habla que hace. Haber tocado la palabra. Usando el lenguaje, las categorías, hubo rechazo. Hubo muchos comentarios en relación a quién podía traer los alimentos a la casa y una sensación de extrañeza o desagrado o de dolor respecto de que alguien desconocido lo hiciera. Las categorías nos alejan de la persona que somos como seres hablantes. Es importante no perder esto de vista. Me encontré esta semana con un artículo en una revista científica que se llama Anfibia, un artículo de este jueves. El artículo se llama China, ¿cómo se ordena la población más grande del mundo? La autora es una investigadora argentina que se llama Alejandra Conconi y tiene una frase que me impactó. Hablando de China, es una experta en China. En China se dice, o es la lectura de ella, de lo que sabe China, una casa que tiene un anciano tiene un tesoro. Miren la presentación del lugar del adulto mayor en la comunidad china. Quedan ubicados los ancianos en un lugar del reservorio de la sabiduría, una fuente a la que se va, y además es quienes se les delega el cuidado de los menores, de los niños, para, que los más jóvenes puedan salir a trabajar. La ordenación de toda la población en relación al coronavirus fue muy estricta, y para nada podría atribuirse a factores exclusivamente actuales. Esto es importante. Recordamos los efectos, de la transmisión en la población china de Confucio, por supuesto, que está mencionado en el artículo. Y también hay una recorrida por los modos en China. La transmisión es la transmisión de una estricta jerarquía. La educación está basada en la ejemplaridad. El obedecimiento es una lógica incuestionable. Los valores colectivos van por encima de los valores individuales. La autodisciplina es rigurosa. La comunidad está primero que las personas. El enorme valor del sacrificio. Obviamente, China y Latinoamérica son distintas, somos distintos. Hubo un uso preexistente del barbijo, por lo cual entraron en el barbijo, no tuvieron ni que entrar, porque ya estaban. Hay que decir, es un país en el que hay un absoluto y feroz control estatal y una cultura milenaria en la misma dirección, con esos rigores.
son ellos, chinos. Un ejemplo feroz del control estatal es precisamente que para el control de la natalidad hay que pedir permiso al Estado. Bueno, bien. Pero agreguemos algo que me parece muy importante por su diferencia. La diferencia permite ver. El derecho a la privacidad o el derecho o el espacio personal no existen. Es decir, es una población en la que el instrumento de la alta data entra sin ninguna oposición. Entonces, el derecho a la privacidad o al espacio personal no existen. Ahí impacta la diferencia, ¿no? Y hay otra frase que me impresionó mucho. Hay un concepto muy particular respecto del sufrimiento. Lo nombran como comer amargura, la facilidad que tienen para comer amargura, así nombrado el sufrimiento. La frase comer amargura yo la había ya dicho en alguno de estos encuentros. Me pareció impactante. Bueno, esto de volviendo a la prohibición y cómo la prohibición infantiliza. Si quedamos bajo la prohibición y no decidimos, infantilizado sería, bueno, la presencia de lo infantil o de lo infans en cada uno de nosotros. Siempre está. Es algo que no se pierde. Ahí tenemos lo infantil como el nombre de lo fijo, como el nombre del miedo cercano por allí, una especial particular relación a la palabra. Resulta feroz imaginar la escena de los adultos mayores teniendo que llamar insistentemente un teléfono que difícil que pueda abarcar todo y responder y demás. Bueno, pero interesa poder hacer una lectura de con qué se decide. Y me pareció muy importante que no era un rechazo partidario, sino de otro orden. Hablando de lo nuevo, hacia lo nuevo, la invención, la creación y demás, y hoy mencioné, en realidad inspirada en alguien que estaba quejándose de sus pensamientos dispersos, y me parecía que son interesantes también. Los elementos que están totalmente sueltos de pronto no giran y salen disparados, pero sí tienen la posibilidad de producir entrecruzamientos. Las categorías no se entrecruzan. Las categorías tienen métodos, sistemas, no se entrecruzan. De los cruces puede salir algo nuevo, es decir, del tratamiento de las personas como personas una por una. Cuando algo gira puede haber cruce y entonces tenemos hechos de la lengua, no del lenguaje clasificatorio que oprime. Heidegger habló de la lengua materna y habló precisamente de la entrada de la lengua materna y los cruces que posibilitaba, no el lenguaje materno, la lengua materna. Habló de una inyección de la lengua materna en el hijo como una inyección de vida. Allí posibilita, es condición
de este camino al habla, que es un habla con el cual que podemos alcanzar el hacer, no el nombrar, clasificar, definir, segregar, el hacer. Para la psicología, la lengua materna es el lenguaje de la madre. Estamos hablando de otra cosa, estamos haciendo una diferencia. La lengua materna pone, al decir de Heidegger, un doble movimiento. Es esta inyección de vida al hijo y también la retirada. Este doble movimiento que hace Heidegger en relación a la lengua materna es muy interesante porque entra y se retira. Quiere decir que es lo que no nos captura, lo que no nos captura. Y ahí tenemos una buena diferencia con el lenguaje. Importa en esos cruces lo que queda escrito, la lengua ligada al cruce, al giro, a la retirada. Estoy haciendo énfasis en la importancia de descategorizar. Es una política con el lenguaje. El camino al habla pone en juego deshacernos de la metafísica que hay en nosotros. Nuestra mentalidad es metafísica y por lo tanto aristotélica, cartesiana. Muy bien. Así somos los occidentales. En el camino, el cruce y el habla, y ahí lo nuevo, ¿qué tiene lo nuevo? Lo nuevo es suplementario. ¿A qué llamamos suplementario? Es lo que agrega pero no completa. La palabra que completa recrea un todo inexistente, arma un cerrado, queda del lado de la completud. El complemento lleva al uno cerrado. Aquí estamos hablando de un hablar que abre caminos, un hablar que hace, suplementa. El suplemento agrega. La categorización mide, cierra, jerarquiza, segrega. Hay algunos artículos de pensadores contemporáneos hablando del aumento de los racismos en este momento. Fíjense, en un momento donde estamos todos con un mismo obstáculo que es el virus, entonces me parece que es un momento para detenernos en la importancia de descategorizar. Y decir, bueno, cuando uno va hablando, en lo que va diciendo, podríamos decir, hay un pensar que va recorriendo lo que vamos haciendo. Si pensamos lo que va recorriendo, lo que vamos haciendo en estas sexto encuentro hoy, podríamos decir que lo que va siendo pensado sin ser nombrado demasiado es la libertad. No como ideal, sino la libertad como la posibilidad de saltar a algo nuevo. Esto es una oportunidad. Cambiaron muchas cosas. Entonces, la posibilidad de transformar para cada uno esta contingencia en una oportunidad. Heidegger, con su texto ¿Qué quiere decir pensar?, abre el camino para que nos podamos servir de eso. Abre caminos. Nos podemos servir de eso, de ese pensar que es hacer. No son los pensamientos, que en general los pensamientos, nos detienen, dilatan la acción, entran en el terreno de lo que ocupa la mentalidad y retiene la realización. Entonces, él habla de un pensar que es hacer. A eso me estaba refiriendo cuando decía, hay una línea que recorre estas conversaciones. Una de las líneas, hay más de una, pero una la nombraría como la libertad. Pensar
el pensar, lo que va haciendo ese pensar, diferenciado radicalmente de los pensamientos, como dije. Ir pasando de momento a momento, nombrando al mínimo. Lo importante es que pasemos por esto que estamos viviendo. Las categorías son del lenguaje. La lengua pone en juego la posibilidad de hacer caminos, de cruzarse, de que haya voces, que haya hilos, cuerdas que se entrecruzan, que se curvan. Las categorías tienen que ver con la línea recta. No hay curva, no hay giro, está la ferocidad de la línea recta. La clasificación tiene la ferocidad de la línea recta. De la mano de las clasificaciones, de la mano de la lingüística, no llegamos a ningún orden de verdad, el inconsciente, ni nada. También podemos hacer un comentario final en este tiempo nuevo en tantas cosas, ¿no? La necesidad del barbijo, las especificaciones, la posibilidad de lo casero y todo lo demás, que también pone el barbijo al alcance de todos, un pañuelo y un papel. Esto está pasando. Cualquiera puede acceder a un barbijo, un trapo y un papel. Pocas veces hemos podido decir que todos podemos tener un barbijo. Pocas veces, dadas las feroces diferencias de nuestro tiempo contemporáneo. Bueno, entonces, digamos algo. Bueno, es temporario, pero también podemos decir, el barbijo es una intervención respecto de la presencia. Obviamente vamos a usar el barbijo todo lo que sea necesario, pero también es interesante, me parecía, bueno, también pensar en esto, digamos, en última instancia, esto lo dejamos al costado, ya otro momento vamos a hablar de la presencia de otro modo, pero me parece interesante que transformar una contingencia en una oportunidad me parece que es tener al psicoanálisis como partener de nuestras vidas. Bueno, hoy no se va a cortar porque me han avisado la cuestión del tiempo, ¿no? Que es de 1 hora de máxima, así que vamos a poder despedirnos sin desesperación, porque cuando acá se apaga no entiendo nada, así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado aquí nuevamente y, bueno, los espero y las espero el próximo lunes. Muchísimas gracias.